ver si estamos conectadas ya, por fin. Buenas noches. Espero que se encuentren bien, como todos los lunes. Nos estamos conectando. Me da un segundito para confirmar que estamos conectados. Déjenme saber si escuchan doble o si soy yo. Si se escucha bien. Denme un segundito, vamos a compartir con el grupo para que se pueda ver en los dos lugares. Creo que ya se oye mejor. Vamos a ver. Estoy seguro que estamos conectados. Hoy tenemos un tema, como todos los lunes, pero este es muy, muy importante para mí y para nuestra querida invitada de hoy. Todos los temas son importantes. No quiero que piensen que no son importantes, pero es un tema que nosotras conocemos en vida propia. Vamos a ver. ¿Estamos conectadas? Sí, ya estamos conectadas. Bueno, como les dije, buenas noches. Gracias por conectarse. Los que no se puedan conectar en este momento, siempre estos videos se quedan grabados. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden que siempre pueden dejar los comentarios, alguna pregunta debajo del video y nosotros con mucho, ¿verdad? Con mucho amor les contestamos luego. Todos los videos se quedan grabados y hoy tenemos una invitada muy importante para mí y un tema que yo sé que muchas veces se nos hace muy difícil recordar, pero es muy difícil reconocer. Y es ese camino que muchos de nosotros hemos tenido que recorrer como cuidadores, no solamente cuando tenemos un familiar que está atravesando una enfermedad de Alzheimer, sino como cuidadores como tal de cualquier enfermedad que hemos tenido que ser responsable de ese familiar, de ese amigo, ya sea cuidador profesional, que también los hay, y también ellos sienten y padecen porque pues nos ayudan a nosotros cuidadores y ellos como cuidadores profesionales y se acariñan, ¿verdad? Se encariñan de esa personita que tanto queremos que cuidamos y hay veces, ¿verdad? Que lamentablemente no se nos va y también esos profesionales también sienten y padecen y son esos cuidadores que nos ayudan en el proceso. Pero sin más preámbulos, aquí les dejo, ¿verdad? A Julia Beatriz Hervas, ella es la CEO del grupo Cuídame, Recuérdame. Ese grupo es un grupo especial donde está en Bolivia, pero trabaja en Bolivia. Ella es CEO de Bolivia y Latinoamérica, donde da ese apoyo y esta mano amiga, diría yo, a todos estos cuidadores que necesitan esas palabras de aliento, necesitan ese entendimiento, necesitan esa educación. Y mi querida Julia es una de las personas que diría yo que he conocido que más sabe del tema. Así que las dejo con ella para que ella pueda presentarse quién es ella, qué es lo que hace, cómo es que empieza el grupo de Cuídame. Y entonces, como les digo, si alguna pregunta, alguna duda, me dejan los comentarios. Hola, Julia. No te escuchamos. A ver. Ahora sí. Didra, quería muchísimas gracias por la invitación, por tu generosidad, por realizar esta entrevista. Y bueno, esperemos que llegue a muchos cuidadores la entrevista porque, bueno, yo agradecida contigo también porque sé que tu experiencia y tu conocimiento nos va a servir mucho para que podamos enfrentar las distintas etapas de lo que son las enfermedades neurodegenerativas. Cuéntanos un poquito de ti, cómo empezó el grupo. Bueno, mi nombre es Julia. Se creó el grupo de Cuídame, Recuérdame hace unos 4 años atrás. Se creó pero con la finalidad de poder asesorar en temas de todo lo que es trámites en el hospital, porque hay a veces que cuando vas a un especialista algo falta una firma, un sello, todo eso, entonces creé el grupo para que puedan realizar los trámites de forma correcta y bueno, no tengan tanto espacio en que puedan realizar, bueno, puedan ir a los distintos especialistas médicas, especialmente las personas que somos cuidadores de Alzheimer o con personas con demencia, todo eso, entonces vi la necesidad de hacer el grupo.
Después a todo esto llegó bueno, era una amiga que la quería muchísimo y por diferentes motivos nos alejamos. Y bueno, llegó nuevamente a mi vida Tania. Tania es una amiga muy querida, es como una hermana que la quiero muchísimo. Y por esas casualidades de la vida, nuestros padres eran que estaban con Alzheimer y nosotros no teníamos idea de a dónde nos estábamos metiendo como cuidadoras. Y bueno, y empezando a investigar, no había nada de literatura relacionada con como cuidadores, qué teníamos que hacer, cómo teníamos que cuidar, cuáles son las medidas que teníamos que tomar, pero sobre todas las cosas el autocuidado. Y lo que sí hemos visto literatura en inglés, y ahí hemos empezado a investigar que el tema del cuidador es una cosa muy seria, entonces, y que puede provocar incluso de que puedan padecer el burnout, directamente, que ya no quieran ni cuidar o lo hacen los cuidados de mala gana. Y ahí me he enterado por los médicos de psiquiatría y de neurología que, bueno, hay muchas veces que el cónyuge es el que cuida también al paciente con enfermedades neurológicas, y al final el cónyuge muchas veces termina muriendo primero porque realmente es muy agotador el tema de la enfermedad de Alzheimer. También me enteré de los hijos también, que al final terminan más enfermos que el paciente, incluso porque tienen el estrés muy alto, a veces no comen o comen mal, no se hacen el chequeo correspondiente. Entonces, como en algún momento escuché cuando estaba en la sala de espera y decía uno de los pacientes, creo que mi mamá está mejor de salud que yo, porque yo estoy con la presión alta, no tomo mis medicamentos. Entonces, de ahí con Tania hemos visto la necesidad de poder realizar las entrevistas con especialistas médicos, con nutricionistas, neurólogos, psiquiatras, enfermeros. Hemos hecho diferentes entrevistas con diferentes especialistas para que nos expliquen las enfermedades neurodegenerativas, especialmente el Alzheimer, y sobre todo el tema del autocuidado también, ¿no? Que no se toca. Que no se toca. Uno se queda como para lo último, acumula. Exactamente, y eso es lo que yo te estaba comentando previamente, que no se toca porque, o sea, todos consideran que por algún motivo desean no decir que son cuidadores, o no sé qué es lo que está pasando, o no dicen mi papá está mal o está con Alzheimer. Y si tú lo ves así muy fríamente, hay dos poblaciones vulnerables. Hay uno que es el paciente con la enfermedad en sí y el cuidador. Entonces son dos poblaciones muy vulnerables porque el paciente depende del cuidador, y muchas veces el paciente no se le entiende también por qué está pasando, ¿no? Si está pasando por una angustia, no entiende qué le está pasando a él como enfermedad, y muchas veces ahí es donde empieza el abandono al paciente, todo eso. He visto casos en que los han abandonado en los psiquiátricos o en los asilos de ancianos, y cuando los encuentran o los reciben no saben ni quién son. Entonces, completamente. Exacto. O directamente cuando los abandonan en el psiquiátrico o en el asilo de ancianos, le preguntan al abandonado quién eres, así, dicen no saben. Entonces directamente las familias, como yo digo, los depositan, ¿no? En esas
en esos lugares, ¿no? Y es una pena realmente porque hay que ponerse en los dos. Por eso yo digo, son dos poblaciones muy vulnerables. Uno que los abandonan y el otro tema también entender al familiar o al cuidador que no tiene las herramientas necesarias para hacer el cuidado del paciente con Alzheimer, ¿no? Y justamente ahí cuando no tienes el conocimiento y no tienes las herramientas y estás en la desesperación de qué vas a hacer con ese familiar querido, y lo primero que hacen es abandonarlo en algún psiquiátrico o en algún lado, ¿no? Porque es fuerte también. Y a veces, aunque la familia puede ser grande, se queda la responsabilidad en uno. Entonces le cae, esa persona posiblemente tiene familia, la carga económica, la carga emocional, desde como veníamos diciendo, desde el momento de ese diagnóstico. Y muchos casos yo no sé cómo pensar, si no lo ponemos tan negativo, que hay gente que sí quiere ser cuidador, pero no tiene los recursos, no le queda de otra. Totalmente. Entonces ahí es donde llega Cuídame, Recuérdame, y de ahí nacen el tema de las entrevistas, el tema de hablar con diferentes especialistas, familiares, hasta un odontólogo hemos tenido que llamar incluso porque realmente el deterioro que tienen los pacientes es increíble. Hasta sus dientes empiezan a deteriorarse, todo. Entonces, lo único que nos falta ahora es solamente que este año esperemos que se realice, es con alguna autoridad relacionada con el Ministerio de Justicia, algo, para que nos digan qué herramientas o qué están ofreciendo a los cuidadores, porque también hay un tema legal también muy importante de que si bien el paciente está perdiendo su condición neurológica, su condición mental, todo, ponen muchas trabas en la justicia para que el hijo o el encargado también pueda administrar las cosas del paciente, ¿no? Entonces hay todo un mundo, Didra, y es más lo que yo te decía, ¿no? Que en el momento que yo estaba cuidando a mamá, no se sabía qué era la tanatología y nunca me han dicho el tema de los especialistas médicos, el tema de que, bueno, consulte a un tanatólogo para ver cómo prepararme, todo eso. Entonces, como te digo, es un mundo desconocido y tú sabes que el ser humano actúa con miedo cuando va caminando ese proceso desconocido que es la enfermedad, qué puede pasar mañana incluso. Si mañana va a estar de buen humor, de mal humor, si va a suceder algún tema en relación. Bueno, por si acaso las pérdidas que vas teniendo diariamente de esa persona y de ti con esa persona y de ti mismo como familiar. O sea, son muchas pérdidas diarias, como a cuenta gota. Exacto, y aparte, por si acaso, la enfermedad de Alzheimer no viene sola, porque como es una enfermedad neurodegenerativa, viene con problemas de presión, problemas cardiovasculares, problemas del estómago, incluso deterioro en los huesos, ni qué decir en la visión, empiezan a perderla también, oído. Entonces y no es una enfermedad, te diré, barata, porque debe haber detrás de cada paciente, debe haber unos 7 u 8 especialistas médicos. Exacto. Más los cuidados que se tienen que tener. O terapia. Sí, hay terapia. O sea, yo, por ejemplo, los meses ya lo tenía distribuido, las 4 semanas del mes ya lo tenía distribuido por cada 2 especialistas. Sé que tenía que ir todos los días a fisioterapia, que tenía que ir todos los meses a oftalmología, que tenía que ir a
bueno, con temas relacionados al corazón, su presión alta, después con el médico familiar también para que vea todo el panorama de todo lo que decía cada especialista médico, psiquiatría, neurología, nutrición. Entonces, Pero ahí donde está tu doctor, tu doctor, tu tu cuidado, tu día a día, tu día a día, tu espacio tu espacio de respirar. respirar. Porque ponemos en el Porque ponemos calendario en el calendario con tanto amor con que tanto tenemos amor que tenemos para ese ser para ese querido, ser querido, que nos que olvidamos nos de nosotros. olvidamos de nosotros. Pasamos a un segundo Pasamos plano. a un segundo plano. Totalmente, porque nosotros ya pasamos a segundo plano y como te estaba diciendo, había dos historias que me contaron un psiquiatra y un neurólogo del Hospital de Clínicas de aquí de Bolivia. Tan en segundo plano están, por ejemplo, que un cónyuge, su mujer estaba con Alzheimer y su esposo era el que le estaba atendiendo, le estaba cuidando, dándole todos los cuidados, todo, y lastimosamente por el tema del estrés, por el tema de que no se cuidaba todo, el que terminó falleciendo primero fue el cónyuge. Entonces, ahí ves el tema de segundo plano. Y la otra era que un señor le estaba cuidando a su mamá. Y, bueno, me dice, bueno, yo tenía la posibilidad porque ya estaba jubilado, todo, entonces la empecé a cuidar a mi mamá, todo, pero resulta que cuando se fue a chequear, estaba su presión alta, comía mal, sus defensas bajas, todo eso. Y es lo que me sucedió a mí también. Cuando falleció mamá, lo primero que hizo la doctora de medicina familiar me llama y, claro, yo creo que al mes fui para decirle que mamá había fallecido y que tenía que hacer unos trámites y que necesitaba algunos certificados. Y me dice, ¿y usted? Me dice, no. Y yo le digo, ¿yo qué? Le digo así, ¿no? ¿Y cuándo se hizo el último chequeo? Me dice. Y yo le digo, ay, no me acuerdo, doctora. Le digo, ¿cuándo me habré hecho el último chequeo? Es más, le digo, no me acuerdo absolutamente de nada porque ya tantos años, le dije así, ¿no? Y me dice, es que lo primero que tiene que hacer una persona después de que pasa todo este duelo es hacerse un chequeo médico. Y me hicieron un chequeo, yo me acuerdo, la doctora, tan buena gente que es, de pies a cabeza me han hecho los chequeos médicos y la verdad te digo, tenía anemia. Mis defensas no estaban en el piso, estaban en el sótano. Tenía, bueno, después al poco tiempo me operaron de la vesícula porque tenía piedras, o sea, se ve que estaba tan mal. Bueno, muchos temas, ¿no? Entonces, la doctora me dice, le vamos a tener que reconstruir poco a poco todo lo que es la parte física, ¿no? Nutrición ni te digo, porque no sabía ni lo que era comer, creo. Me han tenido que llevar al nutricionista para enseñarme cómo era comer bien, o sea, porque me decía, ¿y cuántas veces come al día? Yo creo que unas 2 o 3 máximo, le decía, no, creo que es normal. No, me dice, tienes que comer 4 comidas. Y me dice, ¿y está incluyendo verduras? No, le digo, porque no tengo tiempo, más que todo como un sándwich o algo. Y no, me dice, estamos mal, Así que imagínate la reconstrucción que hay que hacer, ¿no? Y ahí es donde te decía, Didra, también que es importante el tema de la intervención de la tanatología también, porque realmente durante el proceso de la enfermedad hay un duelo, durante la partida del ser querido hay otra etapa, y lo más importante, la posterior, porque de estar 24/7, estar cuidando a una persona, de repente te ves cero. Y ahí No te es donde conoces. empieza, no te conoces. ¿Y ahora qué hago, no? Si estaba 24/7 pendiente, no dormía, no comía bien todo, y ahora qué hago, ¿no? Y ahí es donde empieza también otra etapa que en ahí deberían intervenir también psicología, tanatología, todo eso para poder superar el duelo y
y sobre todas las cosas ver el tema de la nueva vida del cuidador, ¿no? Aquí creo que me dicen que yo tengo eco. Voy a tratar de hablar lento. Ah, para decirle hola. hola. No soy yo ahora. Marta, hola. Buenas noches. Déjame ver quién más. Hola, Marta. Tengo varias personas que se han conectado, pero van y entran y salen. Así que si nos pueden, si tienen alguna duda o pregunta, es la hora. Es la hora, exacto. Entonces te pregunto. Por si acaso, si tienen dudas o consultas relacionadas con la tanatología y relacionadas con las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, la Parkinson, todo eso, demencia, háganlas. Es un poco difícil, sí, hacer las preguntas, pero háganlas. Nosotros, tanto Didra como mi persona, entendemos cuál es la situación que se está pasando en cada una de las etapas. Entonces, no vamos a juzgar, más bien creo que nuestro papel aquí es darles apoyo emocional y darles herramientas sobre todas las cosas y acompañamiento. Tanto de la comunidad de Didra como mi comunidad, acompañarlos en todo este proceso, porque la enfermedad especialmente de Alzheimer, no dura ni 1 ni 2 años, dura mínimamente 5 años. Y estuve hablando con una persona también hace poco en una reunión, su mamá duró 20 años con Alzheimer, entonces 20. Sí, 20 años. Wow. Entonces es muy, 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 muy largo este tema. Imagínate cuidador por 20 años. ¿Cómo tiene que estar el día de hoy? Yo hablé especialmente con una, era un matrimonio, me acuerdo, y estaban desarrollando una app relacionada con educación, algo así, y justo se me acercaba y me dice, yo también estoy pasando el mismo problema, y mi mamá ya, no sé si mi mamá o mi abuela ha dicho, ya son 20 años y estoy estresada, y ahora el trabajar en esta app que ellos estaban construyendo me relaja un poco, por lo menos trato de distraerme todo eso, pero realmente me toma todo el tiempo, ¿no? Así que imagínate 20 años de cuidador, creo que es increíble. Oh, Dios. Que la gente no se da cuenta del tiempo tan rápido. Sí, y cómo vas cambiando como persona y decides acompañar a ese familiar. Los cambios tuyos, mental, espiritual, emocional, físico, son bien grandes y a veces uno no se da cuenta. Totalmente, no se da cuenta, y social sobre todas las cosas, porque realmente te aíslas de la sociedad por darle ese cuidado, ¿no? Es súper importante, por eso yo digo, la comunidad que estamos, tú desde tu lado y yo desde mi lado, realizar esa comunidad y darles, como te digo, toda esa continuidad, pero es increíble porque realmente cambia tu vida totalmente y ya es todo alrededor. Y fuera de eso también está la presión también jurídica o de las leyes, todo eso, porque por lo menos aquí en Bolivia, en Argentina, el tema de que no le des el cuidado correspondiente a un adulto mayor, como en este caso, o con enfermedad neurodegenerativa o demencia, eso corresponde también a que estás haciendo abandono de la persona. Y entonces ahí también tienes un tema muy fuerte, porque realmente, por lo menos aquí en Bolivia, creo que lo mínimo son 5 años de cárcel, ¿no? Entonces,
es también bien importante todo este tema, ¿no? De tomar también en cuenta de que hay también leyes que protegen bueno, lo más chistoso es que hemos leído con Tania estos temas y lo más chistoso es que hacen leyes que cuidan al paciente, pero ¿dónde está el cuidador? ¿Dónde está el cuidador? ¿Dónde está el cuidador, no? Que es el que, imagínate que lo metas a la cárcel al cuidador y quién lo va a cuidar al paciente. También yo digo, no, o sea, tampoco no lo veo la lógica, ¿no? Pero si la sociedad tiene que entrar un poco más, como habíamos hablado hace un tiempo atrás, cuando hicimos el video juntas, de cómo no se reconoce, cómo el cuidador se aísla. Ahora se está hablando un poco más en varios países, pero no en todos. Pero se aísla porque la misma sociedad no te permite como cuidador tener ese apoyo, incluyendo en el área como habíamos hablado también. Que como cuidador a veces es como decir, o sea, es un camino solitario como cuidador, porque hay muchas ayudas para el paciente, pero en lo emocional y en la pregunta, es como que uno está mal preguntando cosas o ayuda más allá, psicológica, mental, espiritual, para el cuidador. Sí, como te digo, yo por ejemplo, y como te comenté y nuevamente repito, yo no sabía nada de tanatología. No, los médicos especialistas nunca me dijeron que tenía que ver este tema y para mí es un tema muy importante abordarlo. Y el otro tema que yo veía mucho, yo por ejemplo, yo la verdad te digo, con Tania somos así mucho de hablar, de poder decir nuestras cosas sin vergüenza, digamos, ¿no? Pero yo veía muchas personas y personas incluso con estudios, todo que les costaba decir que eran cuidadores, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un tema también de la sociedad que debe pensar, yo digo, ¿no? Porque yo a veces veía a un familiar, no voy a decir quién, pero un familiar venía muy cercano de mi mami y decía, claro, lo único que te dedicas es a verla a tu mamá mañana, tarde y noche, o sea, como que me sentaba en una silla a verla y eso creo que quieren decir que es cuidador. Es más es de valorar como cuidador porque no ven lo que está pasando y todo lo que necesita. Claro, entonces ahí, bueno, no veían que hay todo un proceso, ¿no? Que hay que, en el día, ¿no? Desde despertarlo, darle su desayuno, llevarlo al médico, darle sus medicinas, bañarlo al baño. Entonces, eso es un proceso largo. Todo es un proceso y bueno, que uno al final no tiene tiempo. Y bueno, eso también hemos visto con Tania de que sí hay un tema de autocuidado porque realmente si el cuidador no se cuida a sí mismo, entonces ya no hay cuidador directamente. No. Y en ahí es donde el paciente, el dependiente, es el que más sufre sobre estas cosas. Por eso es importante el autocuidado también, ¿no? Sí, y ¿qué pudiéramos decir de las lecciones que hemos aprendido con todo esto? Porque yo creo que al día de hoy todavía seguimos aprendiendo. Y déjame, aquí tengo a María Antonieta que dice, estoy hablando lento para no escucharme doble. Ella dice que su mamá duró casi 10 años. El esposo 5. Los cuidó sola. Uno se enferma junto con ellos. A veces uno se siente sobrepasada. Es muy duro. Y uno pasa a segundo lugar. Muy cierto. Sí, yo también tenía una amiga que de ciclismo
que le mando un beso grande, que tampoco voy a decir su nombre, pero ella pasó también por la etapa de que sus padres, los dos, justo han tenido Alzheimer al mismo tiempo y era doble carga. Doble carga. Abrumada ya. Y igual muy confidencial también me dijo que también se sentía muy sola por más hermanos que tengas, todo eso. Pero, o sea, siempre hay una parte negativa y hay una parte positiva, siempre digo, en todo, en todo. Y el otro día estaba escuchando bueno, yo no leo mucho, mi pecado, pero escucho muchos audiolibros. Entonces, había un libro que es de Víctor Frank, el tema de el propósito de vida, o el propósito del hombre, o el hombre en busca de sentido. El hombre en busca del propósito. Que me lloré. Yo les recomiendo a todos los cuidadores que puedan escucharlo ese audiolibro, porque sé que no tenemos tiempo para sentarnos y leer y concentrarnos, pero un audiolibro mientras uno está lavando los platos, mientras uno está barriendo la casa, limpiando, escuchen. Y una de las cosas que agradece Víctor Frank, es de haber pasado una etapa oscura, y eso es lo que le quiero decir también a la que nos comentó de su marido y de su mamá. Uno cuando pasa esa etapa oscura de cuidador, que ya ve que no tiene ganas y todo, y bueno, y pasa esa etapa y ya nuestros seres queridos están descansando en paz, como digo, la parte positiva es que tienes una mente prodigiosa, es un tema de análisis terrible, un tema de organización que no tienes idea, porque yo me organizo así, tac, tac, en 5 minutos me organizo todo lo que es tema de análisis, organización también con los médicos, organización con los papeles. Otra cosa que me enseñó mamá mucho y que yo le agradezco un montón es haber enfrentado los miedos. Hay a veces que hay doctores que te miran con una cara como diciendo, ¿por qué me estás preguntando tanto? Y yo le decía, perdón, disculpe doctor, pero yo tengo la necesidad ahorita de aprender. Entonces, sí o sí tengo que preguntarle, ¿no? Y el doctor me miraba como diciendo, ¿y de dónde sacó tanta valentía para preguntarme? O a veces yo le cuestionaba, ¿no? Doctor, le decía, mire, he leído la prescripción médica de lo que son sus gotas para el tema de sus ojos, y yo creo que esta prescripción con este psicotrópico le va a hacer mal, le digo, a su presión, porque yo ya he visto que dice en su parte de precaución, o sea, porque yo me leía todo de los medicamentos. Entonces, ahí dice que no se puede dar más de 5 y usted le está dando 10 gotas. Estoy poniendo ahorita un ejemplo, ¿no? Y me decía, ¿dónde ve eso? Me decía, ¿no? Y yo llevaba ahí, ¿no? Todo. Aquí está mi prueba, doctor, le decía, ¿no? Entonces, un tema de poder enfrentar, un tema de, ¿sabes qué? Otra cosa que aprendí mucho a pedir, Didra. Le pedía mucho a mis porteros, o sea, cuando me iba, no sé, a hacer un mercado o a comprar pan en la esquina o que sea, yo le decía, oye, ojo, vigilala a mi mamá, ¿no? Por favor. Sí, 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 no te preocupes. O le llamaba a mi vecina y le decía, ¿sabes qué? Hoy no encuentro un taxi, algo que nos lleve hasta la visita, hasta la consulta médica, dame una mano, le decía, por favor, no te preocupes. Y realmente pides y te dan las personas, o sea, no son nada egoístas, y eso es una cosa que aprendí, a no tener miedo a pedir.
no tener miedo a exigir también, porque a veces exigía a los médicos todo, pero mamá no está durmiendo, no, pero no, es que mamá no está durmiendo y me voy a poner aquí plantada hasta que ustedes me digan qué es lo que tengo que hacer. Entonces son una de las cosas que te vuelve tan fuerte. Entonces, qué bueno haber pasado por esta etapa oscura, te digo, realmente. Y yo la felicito a esa Hay luz señora al que final del camino. No los tenemos a ellos, pero la enseñanza tan grande. Didra, la enseñanza es tan grande, te digo, y que empiezas a mirar la vida con otros ojos, te diré. Ya empiezas a enfocarte más en otras cosas, no tanto, como te digo, en las cosas superfluas, como digo, no sé, antes, yo te decía, antes cuando trabajaba en banca, me preocupaba por tener buenos zapatos, buena vestimenta. ¿Sabes qué? Toda la ropa que tengo se ha quedado ahí, archivado. Y realmente ahora lo que me preocupa es poder estar yo cómoda, tranquila con mis zapatos. Disfruto caminar, Didra. Disfruto caminar, disfruto tomar el sol, disfruto ver esas pequeñas cosas de la vida. Exacto, exacto. Entonces, disfrutas también, bueno, también ahora ya estoy empezando a estudiar mejor cómo me tengo que nutrir, cómo tengo que comer. Entonces, y eso gracias a mamá, porque con mamá tenía que aprender qué comidas le iba bien y qué comidas le iba mal. A ella. Ahí ya va también el tema, a disfrutar de los amigos, Didra, a disfrutar de los amigos. Después de mucho tiempo me encontré con amigos y parecía que no hubiera pasado y me abrazaba con ellos y me decía, te hemos extrañado, yo también los extrañaba mucho y no tener miedo, ¿no? Frank, sinceramente. Esa es parte más positiva de pasar por esa etapa oscura. Salimos todos fortalecidos, sí o sí. Exacto. Salimos con cantazo, con dolor. Pero el aprendizaje. Yo me acuerdo una vez. Estoy hablando lento, como le digo, porque hay eco. Que yo le dije a mi mamá y a mi hermano. La pregunta es, a mi papá le dio esa enfermedad. ¿Qué él me está enseñando a mí a nosotros? Con esto. Fue fuerte hablarlo. Pero ahí como que empezamos a cambiar. Vamos a disfrutar esos pequeños momentos. Vamos a tirar más fotos. Vamos a hacer nuevas memorias. Y, ¿verdad? En su momento, en aquel momento dije, resolveremos después de cómo estamos nosotros. Porque esto no se hablaba antes. Exacto. Pero yo lo volvería a hacer. Nuevamente. Sí, totalmente. Yo igual, hace poco tiempo, yo recién estoy tomando conciencia por si acaso del duelo de mi mami, porque no he tenido tiempo, Frankie, sinceramente, en que te llaman para hacer trámites, para hacer una y otra cosa y al final se te va y bueno, al final pasó un año de lo de mi mami y creo que recién estoy sintiendo el duelo. Y bueno, como tú dices, ¿no? También, ¿qué te enseñó la enfermedad, ¿no? Y como tú dices, si volverías a pasarlo de nuevo, yo creo que también lo volvería a pasar de nuevo, pero creo que sería esta vez mucho más viva. Todavía no empezaría, no tarda, o sea, hay una mala palabra aquí, te digo, Didra, que es psiquiatría, por decirte. Todos piensan que ir al psiquiátrica es ir al loquero directamente.
Sí, todavía se piensa así. Sí, por lo menos aquí en Bolivia piensan que, uy, si está yendo al psiquiátrico es que no tiene vuelta de retorno. y realmente no es así. Yo he tardado mucho, ¿por qué? Porque yo decía, no puede ser que mi mamá esté en esa etapa de demencia, o sea, ¿qué es demencia? Es estar loca, sí, y realmente es porque no nos han enseñado los especialistas médicos de que tenemos que ir a psiquiatría, nosotros también deberíamos ir también. Entonces, posiblemente yo algunos aspectos lo tendría que haber mejorado, pero con acelerar algunos temas, ¿no? Pero sí que lo volvería a hacer de nuevo, porque realmente te digo, es una enseñanza de vida el ser cuidador. Y es algo que tenemos que enaltecer sobre todas las cosas. Y yo sé que ya a ellos no les duele. Que ya ellos no sufren. Que están en un mejor plano. Y según mi creencia, lo veré en algún momento. Sí. Ahora es cuidarnos nosotros y impartir esa información que hace tanta falta. Sí, totalmente. Y es increíble, bueno, mi papá me dejó una enseñanza también. Murió, es lo más chistoso, papá murió de un mes para el otro, o sea, muy rápido ha sido. El tema por un accidente que tuvo en mi casa y bueno, fue así, muy violento. Y ahí es donde mi mamá y yo, así, o sea, que la vida continúa y hemos tenido que aprender rápido a pararnos las dos. Y después con mamá fue su muerte mucho más lenta, digamos, ¿no? Entonces, ahí es un poco de tener que tomar muchas previsiones, tener que calmarte tú incluso. Entonces, como te digo, es una enseñanza de vida, realmente. Y bueno, en el momento no te das cuenta que es una enseñanza de vida, realmente. Te das cuenta cuando ya pasó el tiempo y estás en pleno duelo, después de que se fue tu ser querido a mejor vida. Y ya cuando te sientas tranquila, ¿sí? Yo hago mucha meditación, cuando puedo también. Entonces ahí yo digo, no, oye, gracias por haber pasado por este duelo, porque realmente me ha hecho una persona totalmente diferente, ¿no? Así mismo es. Pero vamos a pensar, ¿verdad? Que vamos a tocar mucha gente con todo lo que poquito, mucho que sabemos. Para que por lo menos el que esté pasando por esto tenga más información de la que tenemos nosotros. Sí, es importante darle mucha información a las personas, darles herramientas. Como te digo, durante la etapa de cuidadora no veo mucha, y todavía te digo, sigo investigando, no veo mucha información. Entonces, lo que se quiere ahorita es darles información de qué es la enfermedad neurodegenerativa, cómo comunicarse con el médico, cómo organizarse, qué hacer en ciertos casos. Más que hacer ciertos casos, es un poco prevenir los temas. Por ejemplo, hace poco decía una amiga también que tengo, que su mamá tenía Alzheimer, y me decía, es que mi mamá se quiere escapar a cada rato y ya no sé cómo hacer que esto y que el otro, ¿no? Y yo le decía, ¿y has visto la posibilidad de ponerle etiquetas en todo lado de la ropa con algún número de referencia telefónica mínimamente? Le decía, ¿no? Porque sí, ahora vienen pulseras, cadenas. Exacto, porque si GPS en los zapatos viene ahora.
exacto, porque si realmente va a venir ese día, le digo, por lo menos necesito que estés preparada, le digo así, ¿no? Ah, no me había dado cuenta. Mi papá se Simplemente. salía corriendo y agárralo, y agárralo, que que te iba y se corría iba, rápido, y corría rápido, porque era joven, porque era joven, tenía 50 y tenía pico, 50 y pico, y era Claro. fuerte. y era fuerte. Y cuando Claro. abría Cuando que no te diste abría que cuenta, no te diste cuenta, tenías que correr. tenías que correr. Entonces, Nos pasó. Claro, por ejemplo, de mi socia, en un descuido, pero en un pestañear, su papá se Son había muy tomado... hábiles. Son muy hábiles. No, y esta persona, su papá de mi amiga, de Tania, era una persona tan inteligente, hiperinteligente. Y por lo que me comentaba Tania, era una persona que a pesar de la enfermedad que tenía, era también inteligente todavía. Y igual, un día en un pestañear y cerrar de ojos, el señor había agarrado su auto, se había ido hasta el aeropuerto y se había tomado un avión y se había ido a otro departamento, a otro estado. Pero dice, y bueno, esta mi amiga más bien que tiene muchos conocidos y dice que alguien le había llamado y le dice, pero mira, por si acaso está aquí tu papá, está en bueno, nosotros somos de La Paz y el otro estado es Santa Cruz. Y está en Santa Cruz, aquí, por si acaso, si quieres, no sé cómo quieres que coordinemos, le estaba diciendo, no, yo le estaba buscando a mi papá por todos lados, ¿no? Más bien creo que ella ha tomado la previsión también de ponerle su cadena con teléfonos y todo, ¿no? Así que wow. Te digo que son personas, las los historias pacientes que hay. Muy inteligentes, muy inteligentes. De mi mamá igual, yo me acuerdo que fui a comprar pan, me acuerdo a la mañana bien temprano, y yo dije, mami, voy a ir a comprar pan. Y mi mamá me dice, bueno, me dice, no. Y yo le digo, después llego y preparo el desayuno y desayunamos, le digo así, ¿no? No sé si mi mamá estaba lista o qué, ya vestida, que no me he dado cuenta. A lo que salí, le había dicho a mi portero, tengo que ir a buscar algo y por favor deténemelo un taxi, así, ¿no? Pero habló lo más normal posible. Le detiene el taxi y al taxista le dice, por favor me lleva a la embajada argentina, le dice, porque tengo que hacer unos trámites. Ahora, como te digo, es tan importante el tema también de comunicación, de relaciones con las personas y no quedarse mudo también. Yo ya había comentado unos meses antes a la embajada que ya mi mamá tenía problemas, entonces yo tenía que hacer muchos trámites ya relacionados con sus trámites personales. Yo le dije, bueno, yo desde la fecha ya voy a empezar a hacer sus trámites personales, todo eso, ¿no? Y claro, todos se quedaron así admirados, sí, qué pena de su mamá, porque a mamá ya la conocían muchos años en la embajada. Y resulta que toma el taxi, va, y más bien a Dios gracias estaba también nuestro referente, que es Pablo, de la embajada. Y dice, señora Betty, ¿cómo está? Le dice así, ¿no? Bien, le dice así, ¿no? ¿Y en qué la puedo ayudar? Es que vine a hacer los trámites de siempre, ¿no? Y claro, y hablaba tan normal mi mamá, y claro, y Pablo me llama y yo estaba desesperada ya buscándole, y le digo, Pablo, le digo, ¿qué pasó? Le digo así, ¿no? Porque te cuento que mamá desapareció. Por si acaso su mamá está aquí, me dice. Me está queriendo hacer los trámites, así que véngase con calmita, aquí la estamos recibiendo, está tomando su cafecito, su desayuno, todo, nos está hablando. Así que creo que nos quiere comprar incluso unos chocolates a todos. Así que véngase tranquila, me dice, aquí va a estar bien, me dice. Así que por si acaso la enfermedad de Alzheimer no significa que se vuelvan ni brutos ni burros, ¿no? No, se ponen hábiles. Totalmente. Una cosa que no la puedo entender. Ellos no se entienden a veces, pero
es increíble la agilidad que tienen mental también. Y cuando voy a buscarle le digo, mami, ¿qué estás haciendo aquí? No, los trámites que tengo que hacer todos los años y que tú todos los años te estás olvidando de realizarlo, me dice, ¿no? Y bueno, ¿no? Y yo le digo, y ahí también van dos temas importantes, es el tema de socializar al entorno que es del paciente y del cuidador fuera de la familia, ¿no? Además de la familia, el entorno, comunicar que ya tiene un problema el paciente y, por ejemplo, en el barrio ya sabían mi portero, sabía la que me vendía el pan, la del almacén, sabían los del Hipermaxi también, varios vecinos, así que cuando la veían a mi mamá, yo me acuerdo que había una señora, un almacén aquí cerca, y de repente, ¿no? Cuando yo tenía que hacer algún trámite, no sé cómo salía mi mamá y se iba al almacén. Cuando volvía, ¿y dónde está mi mamá? Le decía al portero, mire, yo estaba haciendo no sé qué cosa y desapareció su mamá, me dice. Cuando voy al almacén y me dice, no se preocupe, me dice, su mamá salió y se ve que estaba aburrida, me dice, entonces toda la mañana se quedó aquí, déjela, me dice. Aquí ya sabemos cómo está su mamá, pero déjela tranquila, me dice, así que más bien haga sus cosas tranquila y después cuando tenga tiempo viene, me dice, porque está conversando lo más tranquila, me está haciendo compañía, me dice, entonces, Crea como les digo, empatía. así que comenten siempre a su entorno, pidan ayuda, eso es importante también y bueno, ¿no? Y que entiendan que, bueno, si bien es una enfermedad neurodegenerativa también, pero ellos son muy vivos también al momento de manejar esta enfermedad. Así mismo es. Uh-huh. Así que, bueno, así que todo ese tema y bueno, sobre todas las cosas, traten siempre de tener contacto con algún asesor. Yo creo que ahorita lo más importante, Didra, es la asesoría de una tanatóloga también, porque son procesos que los que tiene que pasar tanto el paciente como el Cuidador. no solo de aspectos legales de cómo se va a administrar, también todo lo que son sus todo el proceso. Toda la documentación, toda la parte económica también, su administración de la persona, todo eso que creo que es parte también de la tanatología, el tema de cómo se va a administrar todo eso, cómo prepararse también para el duelo, cómo afrontar día a día también la enfermedad. Y después el mismo cuidador también tiene que pensar qué va a pasar después de que pase el duelo y después de que se vaya el ser querido, cómo quiere reconstruir su vida de nuevo, ¿no? Porque uno quiere volver a la vida anterior, pero también los años se vienen juntos y ya no es lo mismo también. Incluso ya no tienen las mismas fuerzas y como digo también, ya la mirada de la vida ya es otra, totalmente diferente, ¿no? Entonces sí, ya quiere hacer buscar ese nuevo propósito de vida. Exacto. Porque ya eres otra persona. En muchos aspectos. Entonces, traten siempre de acompañarse con una tanatóloga en todas estas etapas de la vida para prepararse, planificar todo y bueno, como yo te estaba comentando, ¿no? Hay he escuchado alguna vez de que alguna persona ha fallecido y esta persona nos comentó, pero tenía doble vida, ¿no? Entonces no sabían cómo manejar el tema de las dos familias en el funeral o cómo manejar, digamos, es más, dejen todo listo también para el tema de cómo va a ser el funeral, cómo se tiene que preparar todo eso, porque
muchas veces dicen, no, que la cremamos o la enterramos, o dónde la enterramos, si la enterramos en la ciudad o la enterramos en algún lugar especial, o si sus cenizas las tiramos a algún, no sé, algún mar, algo así. Entonces, que no les tomen de sorpresa, por si acaso, todo este tema, que no le tomen de sorpresa tampoco tener que hablar con el médico en caso de que pase algo. Entonces tener algún teléfono a mano también de algún médico, de algún familiar. Todas esas etapas siempre tiene que ir acompañado de, bueno, en este caso tú eres coach, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. No es fácil. No es fácil enfrentar esos problemas, por si acaso. No es fácil hablarlo con los familiares, con los nietos, con los hermanos, con el cónyuge. No es fácil. Para nada, porque uno dice muerte y ya todos... No, todo el mundo se cierra. O sea, a veces yo he sentido de que digo, bueno, yo no tuve el problema, más bien a Dios gracias, porque soy hija única, pero... cuando dicen, ay, hay que hablar sobre la muerte de mamá, o cómo vamos a hacer, que esto y que el otro, y siempre hay un mal pensado, dice, ay, pero tú estás queriendo que se muera la mamá, o un poco más, ¿no? O te quieres quedar con la esposa, o tú quieres mandar, y ahí empieza ese conflicto. Que se puede evitar. Esos temas hay que abordarlo. Y el otro tema muy importante, la parte financiera. Hay a veces que dicen, no, está bien, o los primeros meses por lo menos toda la familia trata de acompañar, ¿no? Todo eso, pero la carga financiera es extremadamente importante también. Y especialmente por tanto tiempo. Exacto, porque tiene que haber una cabeza que administre todo eso. Háblenlo. A veces es un tema tabú también hablar de dinero, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de dinero? Todo lo que requiera la mamá, yo voy a dar, o sea, todos los hermanos, pues, a la hora de la hora, cuando se necesite el dinero para comprar, porque son medicamentos especiales y tienen un costo bastante caro también. O también como llevarlo también a una terapia de rehabilitación. Entonces eso también tiene un costo. Entonces háblenlo, traten de hablarlo no en un sentido, digo, de exigencia, ¿no? Ustedes están obligados, no, sino más bien traten de hablar en un sentido más calmado, y que la gente también, o bueno, el entorno familiar entienda de que están en una posición en que realmente necesitan bastante dinero, ¿no? Así mismo. Y pero nosotros iremos hablando poco a poco, porque no es la primera vez. Hoy tuvimos un poquito de que hay eco, no sé qué pasa. Pero vamos a hablar de esto para que la gente empiece a ver esto de una manera diferente y de apoyo también, no solamente para el paciente, pero para el cuidador emocionalmente y espiritualmente. Es importante, a ver, la parte física es importante. Sí. La parte espiritual es más que importante. Eso es lo que te va a sostener. Exacto. La parte emocional, ni qué hablar. Necesaria. Porque realmente cuando estás cerca del burnout, bueno, esta mañana también estaba leyendo que el burnout también tiene etapas, ¿no? Y bueno, la primera etapa es identificar que ya hay algún problema de cansancio, que ya no le encuentras sentido a muchas cosas, algo así. Creo que la última etapa es ya cuando te da lo mismo si te dicen o no te dicen, y ya. Y ahí ella no tiene regreso, digamos, tener el burnout, y ya tienes que ir a un tratamiento psiquiátrico mucho más intenso. Exacto. Y entonces, otra de las cosas que no se piensa
Las emociones Las te emociones te somatizan en el cuerpo y explotan luego. Exacto, exacto. O sea, que hay muchas O sea, cosas que hay muchas pasando a la cosas misma pasando vez. a la misma vez. Sí, y ahí es importante, como te digo, que o sea, el especialista médico del paciente es una cosa, el neurólogo que lo está tratando, el psiquiatra que lo está tratando, es otra cosa, pero otra cosa muy diferente es el cuidador, que necesita también hacerse su revisión médica, su cuidado. Si no hay un coach disponible, digamos, para hablar de estos temas sobre demencia y muerte, que son palabras fuertes, por lo menos traten de hablar con alguna amistad o con algún amigo así, que les entienda, traten de conversarlo, porque no los va a juzgar porque ellos también han estado en la misma situación. Traten de buscar una comunidad también de que puedan hablar estos temas, como Cuídame, Recuérdame, que ahí estamos para verlos orientando. Traten de buscar a una coach tanatóloga. Yo hubiera querido personalmente, Didra, que una coach en tanatología que me ayude a poder ya planificar todas estas etapas de duelo, ¿no? Y que tenga un acompañamiento, porque realmente es duro el tema de Es fuerte, Es fuerte, son muchas porque son pérdidas muchas diarias, pérdidas diarias, tanto de tu tanto ser de querido tu ser querido como de ti. como de ti. O sea, son O sea, pérdidas son pérdidas a la par. a la par. Sí, totalmente. Así que, bueno, los invitamos. Traten Yo voy a dejarle, Yo voy a dejarle aquí los datos de cuando cuando terminemos del terminemos grupo para del que se grupo para que añadan. se hagan Gracias, más bien, Didra. Aquí. Y traten de buscar como yo digo, hubiera querido tener una coach tanatóloga para que me acompañe todo este proceso, porque realmente hay a veces que ni el sentido común ya a veces no te funciona porque no sabes cómo. Bueno, yo por ejemplo no sabía a veces, ya cuando estaba a veces mamá en terapia intensiva, así todo, en un estado grave, no sabía ni cómo comunicarme con el médico, ¿no? Porque ellos me decían una cosa, yo les decía otra, y traten de tener un coach para que poder alinear sus ideas y poder comunicar todo lo que requieren de la sociedad, en realidad, del mundo, de sus vecinos. Hay a veces que también a los vecinos hay que decirles, mira, tengo este problema, que esto y que el otro, que tal y que cual. Ellos también entienden, pidan ayuda sobre todas las cosas, pero traten de tener a alguien que los sostenga. Y para mí, creo que una coach en tanatología a mí me hubiera venido bien que tener a alguien que me sostenga, ¿no? O sea, poder hablar y poder gestionar algunas emociones. Que te vayan explicando de la mano. Es más, algunos enojos que yo tenía con mi familia, ¿no? Algunas rabias, enojos que a veces tiene, y por qué no entiende que yo estoy en este estado, y por qué no me entiende, y por qué no me ayuda, y por qué esto, y hay que gestionar. Hace parte del duelo también. Parte de esas etapas. Hay que gestionarlo porque ellos también están en un duelo, pero que no admiten que están ya en un duelo. Exacto. Cada uno tiene un duelo de su manera. Exacto. Entonces, pero en ese momento es difícil verlo con el lente del otro. Exacto. Entonces yo no entendía por qué ellos no me entendían a mí. Al final, como te digo, después de lo que pasó, mamá, todo eso ya entendí. Bueno, creo que han pasado todos en un estado de negación. Creo que es así, que han estado en un estado de negación, entonces o no tenían la suficiente, no sé si llamarlo madurez
o otra A veces las palabra. herramientas las y el herramientas y el conocimiento. conocimiento. Las Porque a herramientas veces del no conocimiento. decimos las etapas. Ni qué implica, Ni qué implica, ni qué emociones, ni qué emociones, ni qué reacciones ni te qué van a pasar. reacciones te van a pasar. Sí, y el otro tema también, Didra, que te estaba diciendo y que te comprometo realmente es poder explicar a la sociedad la labor importante del cuidador, y no solo del cuidador de personas con demencia, con Alzheimer, todo eso, hasta incluso hay a veces que dicen, ¿no? Yo cuido a mi hijo, digamos, ¿no? No estoy trabajando, pero cuido a mi hijo y claro, todo el mundo piensa, cuida a su hijo, no hace nada en todo el día, ¿no? Y sin embargo, esta persona también está realizando tareas de darle de comer, de llevarlo a la escuela, llevarlo al médico, ver que su crecimiento sea satisfactorio, en un ambiente cuidado. Entonces, veamos Aprender a valorar esas cosas que no se pequeñas ven. cosas que no se ven. Y este año yo también me propuse eso, valorar el trabajo del cuidador, valorarlo Desde lo más mínimo. Desde lo más mínimo. desde lo más mínimo y que la sociedad tome conciencia sobre todo lo que es la labor del cuidador, ¿no? Porque, bueno, no sé cómo será en tu país, pero por ejemplo aquí no reconocen la labor del cuidador directamente. Acá se reconoce, pero no estamos tan no estamos adelantados. tan adelantados. Entonces hay Todavía que no. Todavía no. Hay mucho hay que que Hay recorrer. mucho que recorrer. Mucho por recorrer. Entonces, ahí es donde te comprometo, Didra, que podamos trabajar de alguna manera con herramientas y empoderar sobre todas las cosas la labor del cuidador, ¿no? Ujú. Y como digo, es una etapa oscura, sí, pero que salen fortalecidos también y que vale la pena pasar esa etapa oscura. Ujú. Vamos a trabajar en ello. Te agradezco Te mucho, agradezco Julia, por tu mucho, Julia, tiempo. por tu tiempo. Sé que estás Sé súper que estás ocupada. súper ocupada. Sí, porque realmente, como te digo, mamá ya falleció, entonces ya, como te digo, ya estoy mirando con otros ojos la vida y la verdad que quiero aprovechar de vivirla bien Ujú. y poder aprovechar los beneficios de la vida. Así que, y bueno, agradecida también por todo lo que pasé, te digo, realmente. Ahora sí estoy ocupada porque me estoy enfocando totalmente en algo nuevo. La verdad que no sabía que tenía pasión por todo lo que era el diseño de moda, así que ahorita estoy con el tema de diseño, también con el tema de belleza integral. A Dios gracias. Y yo creo que eso me va a dar herramientas para poder hacer una nueva vida. Así que tengo una profesora magnífica que se llama Bolivia. Así que no solo a mí, sino que somos varias mujeres que estamos pasando por una etapa de cambio. Así que hay algunas que sus hijos ya se fueron, entonces están pasando por una etapa de cambio también y quieren también aprender nuevas herramientas, nuevas habilidades. Así que bueno, estamos pasando por esa etapa, así que hay personas también muy jovencitas que están queriendo también emprender su vida, así que yo creo que ahí nos estamos ayudando más bien. Didra, muchísimas gracias por tu generosidad, nos hemos excedido. No, aquí tengo aquí tengo dice Marta, Marta. vivirla bonito. Vivirla bonito. Vivir la vida Vivir la vida bonito. Es lo más, o sea, es realmente qué hermoso es vivir. Yo a veces no me daba cuenta, es más, hasta a veces me levantaba 8:30, 9 de la mañana, así, de mi cama, bueno, antes de que mamá tuviera la enfermedad, pero ahora disfruto levantarme. Bueno, yo tengo mi perrita por si acaso, que también fue mi sostén y mi apoyo durante todo este tiempo. Y las dos nos levantamos 5:30, 6 de la mañana, nos vestimos las dos y salimos a
caminar, así que, y disfrutamos la salida del sol, todo eso, así que, y después ya nos metemos cada una, porque mi perrita también tiene sus tareas, así que las dos ya empezamos a las 8:30, así, con nuestras tareas, y bueno, con todas nuestras obligaciones también, así que imagínense tener que disfrutar la salida del sol y agradecer. Yo creo que somos pocas las personas que tenemos ese privilegio de ver salir el sol. Así mismo es. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta. El otro día, bueno, ni bien falleció mamá, creo que a los 3 o 4 meses había la travesía del lago Titicaca. Es 1 kilómetro que hay que nadar sobre un estrecho, pero son aguas profundas, son aguas que tienen 8 grados, algo así, de sensación térmica, te metes al agua congelada prácticamente. Y justo la que nos estaba entrenando para pasar el lago, me decían, imagínense, ustedes son 30 personas privilegiadas entre más de 1.000 millones de personas en el mundo que pueden realizar esta travesía. Poder pasar el agua helada, poder nadar, poder llegar al otro lado del estrecho y poder decir lo realicé. O sea, son las únicas 30 personas en este planeta que pueden decir yo he pasado esto. Entonces, imagínense para un cuidador que digan, bueno, yo fui cuidador y pasé por esta etapa. Así que son privilegiados. Estoy aquí. O sea, es una etapa dura, sí, pero también son unos privilegiados también. Así que gracias, Didra, nuevamente. Gracias a ti, gracias a los que se conectaron. Volveremos. Así que si tienen alguna duda, pregunta, ya saben, nos dejen los comentarios y les mandamos un beso bien grande. Gracias. Y a cada uno de los cuidadores les envío mucha fuerza, mucha iluminación, mucha luz, mucha paz. Es una etapa difícil, sí, pero ¿saben qué? La humanidad no es mala, por si acaso. La humanidad es buena. Entonces pidan ayuda. No siempre va a salir la ayuda desde el familiar, porque ellos también están pasando un duelo y como dice Didra, son duelos distintos, pero un vecino, un portero, el enfermero de la clínica, el doctor, pídanle ayuda. Algún angelito llegará. No se las van a negar, les prometo que no se las van a negar. Y si tienen que pedir auxilio para poder respirar 1 minuto, igual, pídanlo, porque yo a veces, por ejemplo, yo me salía los domingos temprano a correr o a ir en bicicleta y le decía a mi portero, vémelo por lo menos 3 horitas y voy a salir a caminar. Vaya, me decía. Entonces no tengan miedo de pedir, Amén. Nada. Amén. Pues nos vemos todos, así que tengan linda semana. Muchísimas gracias a todos, un gran saludo. Bye.